Muy buenas tardes, Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Soy el pastor Ricardo McDonald y estamos contentos porque tenemos otro día más para poder compartir la palabra de Dios. Yo le agradezco que cada uno de los hermanos que están aquí sentados acompañándome para compartir la palabra de Dios, seamos dispuestos para que la palabra fluya y transforme y cambie nuestra vida. Gracias, pastora Nicole, por estar con nosotros, por acompañarnos para compartir la palabra del Señor. Gracias a Dios que nos permite estar aquí, pastor. Le damos también gracias al hermano Carlos que trabaja con niños y con jóvenes. Es una bendición que nos acompañe, hermano, para que la palabra tenga un poquito más de discernimiento y de bendición para con cada uno de los que queremos expresarla, ¿no? Igualmente, una bendición grande y todo sea para el servicio de Dios. Y también le damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Aarón, que está en alabanza de la Iglesia Roca Eterna y que trae una bendición especial para nuestra vida. Y agradecemos eso, hermano. Un placer estar aquí compartiendo la lectura y la enseñanza aquí con los hermanos. Amén, gloria a Dios. Eso es importante, que nosotros sepamos lo que Dios está queriendo hacer con nuestras vidas, y más cuando cada uno de nosotros estamos dispuestos. Lo importante es que Dios quiere ver vasos útiles, vasos dispuestos para servir. Pero yo quiero que empecemos en esta tarde o en esta noche, en esta mañana, donde quiera que tú te encuentres. Lo importante de esto es que queremos que tú aprendas algo de lo que la palabra quiere enseñarnos. No solamente la idea del ser humano, sino lo que la palabra respalda para poderlo hacer. Y nosotros queremos hablar de 5 cualidades de un verdadero cristiano. Y creo que es importante que nosotros le demos ese valor y ese sentido a lo que Dios quiere respaldar a través de lo que Él pide en su palabra. Entonces, como base fundamental, quiero que tomemos la palabra del Señor cuando habla en 2 Corintios 5:17, un texto muy conocido por cada uno de nosotros, pero es importante que nosotros lo podamos decir. La palabra del Señor dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Yo creo que durante mucho tiempo hemos leído este pasaje, lo hemos leído infinidad de veces, pero a veces la forma en que nosotros lo situamos o en que lo manejamos, a veces no nos permite entender el sentido de lo que Dios nos quiere demostrar. La palabra nos dice en algo que a veces nosotros nos brincamos los puntos y los comas, cuando algo nos quiere enseñar Dios. Dice la palabra de modo que si alguno está en Cristo, se está refiriendo que no todos, porque mucha gente cree que son todos, pero la palabra no dice todos, dice si alguno, hace una división. Entonces dice, nueva criatura es. El que verdaderamente ha entendido ese propósito de Dios para su vida, quiere decir que cuando le recibe, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuántas cosas de nuestra vida verdaderamente han pasado? Se han quitado de nuestro sentir, de nuestro pensar. Y dice la palabra que aquí todas son hechas nuevas. Pero no dice algunas, dice todas. La gran diferencia es que al principio empieza, dice, y si alguno está en Cristo, y acaba con todas. Esa es la diferencia. Y yo creo que nosotros lo podamos entender. Los verdaderos cristianos no se les conoce por su potencial en la religión que profesa, sino el potencial en la seguridad que puede presentarse delante de Dios y en lo que insiste, en lo que está dentro de Él y lo que Jesús, a través de lo que está aprendiendo, puede caminar. La palabra de Dios nos deja claramente lo que está establecido y los frutos que verdaderamente tenemos que tener y que son conocidos por Dios para que nuestra vida tenga un sentido real para caminar con Dios. Eso es precisamente lo que Dios quiere en esta tarde, que nosotros enfaticemos y hablemos bien claro de esto. Y yo creo que eso es algo que tiene que ver con nuestra conducta, tiene que ver con nuestra forma de ser, con nuestra manera y forma de vivir, la forma que tenemos de pensar, en nuestra manera de la relación que tenemos con los demás y el testimonio en que nosotros estamos dando a la sociedad, y principalmente el testimonio que le damos al Espíritu Santo, mediante el cual dice que nos selló. Él nos selló y nos dio una bendición. Pero hay requisitos que nosotros debemos de cumplir. Y yo creo que eso es importante. Yo creo que algo que Dios nos permite, que debería ser lo primero en nuestra vida, es haber nacido o nacer. Tener un nacimiento verdadero delante de la presencia de Dios. Hermano Juan, yo quisiera que de alguna manera... mucha gente tiene el concepto, o lo que dice la palabra de Dios en Juan 3:3, Dios nos habla de nacer. Yo creo que eso es importante que nosotros aprendamos, que el nacer no tiene que ver con la gente que profesa algo. Si no naces, ¿cómo puedes tener una enseñanza y un crecimiento? Dios habla que un requisito específico para que nuestra vida muestre las cualidades
de un verdadero cristiano es que tiene que haber un nuevo nacimiento. Yo quisiera, antes de que pidiera su opinión, hermano Carlos, sí me gustaría leer el texto bíblico sobre lo que habla la palabra de Dios ahí en Juan 3:3. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¡Wow! ¡Qué padre! Dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No sé, hermano Carlos, ¿usted cómo podemos explicar esta parte? Porque hay mucha confusión, ha habido mucha confusión durante mucho tiempo y la gente cree que no vamos a recibir a Cristo. Pero dice la palabra que Jesús les dijo, no fue palabra de alguien, sino el mismo Señor Jesucristo lo expresó, que tenía que haber un nacimiento. ¿Qué podría explicarnos, hermano Carlos, sobre esto? Bueno, yo quisiera apoyar este versículo con otra parte de la Escritura. Si bien Juan 3:3 nos dice que debemos ser de nuevo, pues significa que tenemos primero que morir a nuestra vieja vida. Y Efesios 2:4 y 5 nos dice que Jesús nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿por qué es necesario un nuevo nacimiento? Pues la misma Escritura lo declara aquí en Efesios 2:4 y 5, porque sin recibir al Señor Jesús estamos muertos en pecado. Y es lo que la gente no ha entendido. Como dice usted, muchos lo han remitido a simplemente aceptar a Jesús, a una oración, a una profesión simple, pero eso va más allá. ¿A qué me refiero que va más allá? Pues que realmente, como lo estamos diciendo, tiene que haber una evidencia, esa evidencia que cumpla con los requisitos de ser verdadero cristiano. Debe de verse en qué, en la conducta, en una nueva manera de conducirse en la vida. Por eso veíamos al principio en el versículo clave en Corintios, 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces lo viejo, lo pasado, ese viejo hombre, esa vieja persona, pues ya no es más, sino una nueva persona que no se conduce como antes lo hacía. Pero la gente no lo ha logrado entender porque pareciera complejo. Y sí lo es, porque es una transformación completa. No es que, como en ese versículo, ¿verdad? A quien se lo dice Jesús, él lo entendía como volver al vientre de la madre, pero no es así, es simplemente volvernos a Cristo, y el nuevo nacimiento pues implicaría dejar de hacer todo aquello que ofende a Dios. Entonces, ¿qué es lo que realmente dice Efesios cuando marca ahí? Aquí lo que yo quiero destacar en Efesios 2:4 para complementar lo que dice la Escritura en Juan 3:3 es que estamos nosotros muertos en pecados y Cristo nos ha dado ahora vida juntamente con Él. Amén. Entonces yo creo que eso es lo importante, ¿no? Porque si la palabra dice que estábamos muertos en nuestros pecados y nuestros deleites, y Él nos dio vida a través de la vida de Jesús en la muerte de la cruz del Calvario, entonces la palabra de Dios cuando te habla dice que el que no naciere de espíritu no puede ver la gloria de Dios. Dios habla que tiene que haber una evidencia del nuevo nacimiento. Tienen que darse cuenta que esos vicios o esas cosas que estaban incorrectas en nuestra vida tienen que estar muertas para que puedas tener un nacimiento. ¿Por qué? Porque la paga del pecado en la carne es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, tiene que haber una evidencia real de esa vida transformada y cambiada. Y esa evidencia solamente la puede dar Cristo, como lo que se decía en Efesios 2:4, que con Él nos dio vida. En Cristo Jesús nos dio vida. Y yo creo que eso es un punto importante en el que tenemos que ver. Pero hay algo que también tiene que ser una evidencia para ello, porque no solamente es el nacer de nuevo. La palabra de Dios nos enseña a ser una nueva criatura. Verdaderamente ser una nueva criatura. Y ahí está, es parte de la segunda evidencia que nosotros nos podemos dar por entendido y por visto, porque Dios nos enseña que la transformación no solamente es del oír, sino del ver. La fe es otra cosa, pero lo que Dios especifica sobre tener cualidades o 5 cualidades de un verdadero cristiano es que se van a notar. Él se va a ver, se va a mostrar Él, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que hago ya no lo hago yo, sino el Hijo de Dios que mora dentro de mí. Él resucita otra vez mi vida. Eso quiere decir que hace una nueva criatura. La palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, como lo que habíamos leído al principio, la palabra nos dice así, que
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Cuando somos resucitados en Cristo, somos una nueva criatura. Por eso es necesario que nosotros tengamos un nuevo nacimiento y ser una nueva criatura en conducta, en forma de pensar, en forma de actuar, en forma de caminar. ¿Por qué? Porque la vieja naturaleza verdaderamente ha muerto. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no entendemos que a través de ese nuevo nacimiento y esa nueva criatura tiene que haber un verdadero arrepentimiento? Y nosotros tenemos que entrar en esa parte en la que Dios nos quiere enseñar. Cuando la palabra de Dios en Apocalipsis 2:5 nos enseña algo sobre ese arrepentimiento verdadero. Y yo quisiera, pastora Nicole, que nos diera un poquito un énfasis sobre esto, porque la gente a veces no entiende qué es arrepentirse. Hoy en día, toda la gente se arrepiente cada rato y se arrepiente por lo mismo. Cada rato está arrepintiéndose por lo mismo y pide perdón por lo mismo y por lo mismo. Y eso ya no es un arrepentimiento verdadero. Dios quiere que procedamos a un arrepentimiento genuino. Entonces la palabra de Dios es clara cuando nos lo dice ahí en Apocalipsis 2:5. Por favor, hermano Aaron, ¿lo puede leer, por favor? Recuerda, por tanto, de dónde has sido caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¡Wow! ¡Qué importante!, ¿no? Cuando te dice eso, que te dice que va a quitar algo que ya te dio, algo que ya Él prometió darlo. ¡Qué padre!, ¿no? Cuando tú puedes hacer un poquito de remembranza y darte cuenta que lo que Dios ha puesto en tu vida no es cualquier cosa. Un verdadero arrepentimiento es cuando te dice, recuerda. Muchas veces nosotros no recordamos las cosas. Somos muy olvidadizos. Dios no quiere oidores olvidadizos, quiere oidores hacedores de la palabra. Entonces dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Dios habla de un arrepentimiento en nuestra vida, pero dice, recuerda. ¿Cuántas veces nosotros no lo hemos entendido? Pastor, ¿nos podría explicar un poquito sobre este arrepentimiento de lo que le habla la palabra de Dios en Apocalipsis 2:5? Bueno, sí, la palabra nos dice que Dios nos dice que tenemos que recordar de dónde Él nos ha sacado. Dice la palabra en otra porción de la Biblia que nosotros tenemos que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Cuando mencionaba a nuestro hermano Carlos sobre nacer de nuevo, dice las bienaventuranzas, una de las bienaventuranzas, que nadie podrá ver a Dios sin santidad y que bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Cuando nosotros mencionamos que tenemos que ser una nueva criatura, que tenemos que tener arrepentimiento, implica que nosotros tenemos que dar frutos dignos de. Pero también dentro de esos frutos dignos dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que dar frutos de alabanza que proclamen su nombre. Y una de las partes importantes cuando un cristiano está completamente arrepentido, está en el proceso de arrepentimiento, es cuando nos dice la palabra en Gálatas que el fruto del Espíritu, y maneja que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, y que contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay nada que pueda abrogar lo que Dios está haciendo en la vida de una persona cuando realmente es nueva criatura, cuando realmente nace de nuevo y se está arrepintiendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Apocalipsis nos hace hincapié. Si no te arrepientes y te vuelves a las primeras obras con las que te llamé, y si vuelves a claudicar de donde te saqué, entonces no hay fruto de arrepentimiento. Y algo que padre, ¿no? Porque muchos de nosotros no hacemos ese énfasis, ¿no? No, como que no recordamos. Como que cuando leemos la palabra la leemos así como muy de corrido y no le damos las pausas que verdaderamente le tenemos que tomar. Y yo creo que eso nos pasa muy seguido a todos, ¿no? Ahorita que decía la pastora esto, dice, recuerda y vuelve a las primeras obras con las que te llamé. Se nos olvida cuáles fueron las primeras, por eso la palabra cuando habla en Apocalipsis dice, yo tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Por qué? Porque se nos olvida la forma de estar con Dios. Y yo creo que eso que estaba diciendo pastora es muy real e importante, porque la palabra lo especifica, ¿no? Dice, y si no te hubieras arrepentido. Hay algo que te está diciendo, si no te hubieras arrepentido hay una consecuencia. No te está diciendo otra cosa más que al último de ese versículo te está diciendo, si no te hubieras arrepentido, es como diciéndote, va a venir algo, puede pasar algo. Y a veces nosotros eso no lo vemos. Yo creo que eso tenemos que darle un poquito más de claridad. Lo que queremos ahorita es que tú entiendas, oyente que nos está sintonizando, que está con nosotros, que trata de seguir este ministerio de la Iglesia Roca Eterna,
en Durango, y de los ministros y de la gente que apoya la obra, es que aprendamos que a veces hay cosas y cualidades que Dios quiere que de verdad destaquemos en nuestra vida. No solamente ser ese tipo de cristianos que caminamos como nos parece mejor, porque a veces así caminamos, ¿no es así, hermano Carlos? ¿Cuánta gente no camina por su propia idea, no? Así es, hermano, sobre todo hacer hincapié en lo que hace un momento comentábamos, que el ser verdadero cristiano te obliga a ser diferente. Y esa diferencia, pues también representa un arrepentimiento que conlleva una conversión real y total. Amén. O sea, dos palabras pues que deben comprenderse tal cual, real y total. Eso nos dice en la Escritura en Hechos 3:19, que cita así. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén, qué padre. Entonces, veamos, hermanos, aquí la Escritura nos incita, nos remarca que debemos de arrepentirnos y convertirnos de nuestros caminos. Ahorita nuestra hermana Nicole también lo citaba. Tenemos que abandonar esos viejos caminos. ¿Cuáles caminos? Pues los caminos de pecado, la vieja naturaleza pecaminosa en la que antes andábamos, o en la que la persona anda. En este caso, si hablamos de una persona que ha nacido ahora de nuevo. Y ese arrepentimiento tiene que ser genuino, tiene que ser tan real como tan real es Dios que transforma a todo aquel que de veras quiere corregir su vida. Entonces vean la promesa tan bonita, tan preciosa, en que Dios borra vuestros pecados. Por eso en 2 Corintios, que es nuestro pasaje principal, dice que Él olvidará todo, ¿verdad? Todo lo pasado, por cuanto nos hará una nueva criatura, y todo lo viejo ya no será más será nuevo. Y tocó una palabra muy importante, cuando Él dice que Él va a borrar, va a quitar. Y eso tenemos que hacerle mucho hincapié. Dice la palabra del Señor. Ahorita vamos a leer porque para eso Dios quiere transformar nuestra mente, para que verdaderamente nosotros tengamos una conversión real y total. Tiene que haber una transformación de mente, porque esa es una realidad. Pero lo que estaba leyendo en Hechos 3:19, hermano Carlos, dice, así que arrepentíos y convertíos. Arrepentíos. Si nos hacemos un poquito de memoria, cuando la palabra de Dios dice en 2 de Crónicas 7:14, cuando dice, nosotros hemos entendido que la palabra es para el mundo. Creemos que el mundo necesita arrepentirse, creemos que el mundo es el que tiene que cambiar. No. Hemos confundido esto. La palabra está hecha para los hijos de Dios. No está hecha para el mundo, está hecha para los hijos de Dios. Pero la palabra, cuando dice en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, y se convirtieran de sus malos caminos, dice, yo los oiré. Entonces le está hablando a su gente, le está hablando a sus hijos, no le está hablando a cualquier otra persona. Entonces, cuando le está hablando a alguien que conoce, que es parte familiar, porque Dios no habla con alguien que no sea familiar de Él, porque no se lleva con el pecado, no se junta con el pecado, no le dice buenos días al pecado, ni le dice buenas tardes, porque él no tiene nada que ver con el pecado. Entonces, la palabra nos dice que verdaderamente Él va a estar atento, pero le está hablando a su pueblo, le está hablando a su gente, que se convierta de sus malos caminos. Quiere decir que todavía nosotros, caminando con el Señor, cuando decimos en lo que dice la palabra de Dios en Corintios, que las cosas viejas pasaron, no es cierto. Hay muchas cosas que no han pasado, que necesitamos quitar. Por eso la palabra dice, para que vuestros pecados sean borrados. Necesitamos tener esa clara idea de Dios, de lo que quiere enseñarnos. Hermano Aarón, ¿qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:16? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¡Au! Entonces, si hablábamos hace ratito que Dios no se junta con el pecado, dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede morar en el pecado. Si no hay un arrepentimiento genuino, pues ¿qué podríamos decir a esto, pastora? Sobre esto, ¿qué podríamos pensar? Bueno, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros somos cambiados y renovados, que nos arrepentimos y tenemos una conversión real y total, el Espíritu del Señor empieza a morar sobre nosotros. Como decía Isaías 61, y el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Pero quiero leer 1 Corintios 2:16, cuando dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
Cuando nos habla la palabra acerca de la mente de Cristo, nos dice que nosotros tenemos que tener una transformación no solamente de actitud y de pensamiento, sino también un cambio de mentalidad. Por eso nos decía la palabra en Romanos 12:2 que renováramos nuestra mente, que no nos conformáramos a este siglo, sino que nosotros fuéramos transformados en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de hablar. Cuando nosotros mostramos una conversión real, cuando nosotros dejamos que nuestra mente sea tal cual como fue la mente de Cristo, nosotros dejamos que el Espíritu de Dios empiece a operar en nuestras vidas para que ahora sí se cumpla la palabra y nuestros pecados sean borrados, porque decía Isaías, si mis pecados son como el rojo carmesí, van a ser blancos como la lana. ¿Pero para qué? ¿O a base de qué? A base de un arrepentimiento genuino, porque también nos dice la palabra que Dios no procede a su segunda venida hasta que todos procedamos al genuino arrepentimiento. Un arrepentimiento que nos hace ver delante del Padre como unas personas que estamos ya realmente convertidas. Y lo que decía ahorita, ¿no? La palabra dice que su venida Él no ha hecho su venida para hasta que todos. La intención de Dios es que todos procedamos a ese arrepentimiento. Yo creo que lo que estaba leyendo ahorita la pastora en 1 Corintios 2:16, es bueno que lo volvamos a escuchar, es bueno que quede bien enfatizado para nuestra vida, porque muchas veces no le damos énfasis a la palabra del Señor. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ok, mucha gente hoy maneja que nosotros no podemos caminar como Jesús porque no tenemos esa grandeza. Pero ¿quién vive dentro de ti? ¿Quién conoce la mente de Cristo? ¿Quién la instruye? Nadie, pero Él está dentro de ti. Entonces tienes el conocimiento de Dios y tienes la bendición de Dios. ¿O no es así, pastora? Sí, dice la palabra que el Espíritu de Dios conoce los secretos del corazón y lo más profundo de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo habita sobre nosotros y Cristo mora dentro de nosotros, entonces nosotros podemos tener esa transformación de mente. Así es. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, hermano Carlos. ¿Usted qué piensa? Sí, totalmente de acuerdo. Y algo en lo que quiero también hacer énfasis es que esa mente que nos ha dado ahora Cristo nos obliga a ser diferente. Esto mismo lo manifiesta la palabra de Dios en Santiago 1:22, cuando dice que seamos hacedores y no solamente oidores de la palabra, engañándonos a nosotros mismos. Así es. Entonces el verdadero arrepentimiento nos lleva a cumplir realmente lo que dice la Escritura. Y cumpliendo la Escritura y no solamente siendo olvidadizos de lo que oímos, realmente eso nos lleva a un arrepentimiento real y total, como veíamos anteriormente en Hechos 3:19. Y al respecto de lo que citaba usted, hermano Ricardo, acerca de que tenemos a Jesús dentro de nosotros, pues ciertamente el tiempo se ha cumplido, dice Marcos 1:15, y el reino de Dios se ha acercado. Jesús mismo lo decía cuando Él viene entre nosotros y nos llama al arrepentimiento, dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces esas mismas palabras que él dijo en aquellos tiempos, hoy mismo nos dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado y está ahora entre nosotros. Por eso es necesario que nos arrepintamos y creamos en verdad en el Evangelio. Y la palabra dice, ¿no? Cerca de ti está la palabra. Amén. Cerca de ti está la palabra. Ok, pero la realidad es que Dios no quiere que la palabra esté cerca. Quiere que la palabra esté dentro. Porque ¿qué hace la palabra? Si dice la palabra que aún el Espíritu conoce los pensamientos y lo más profundo de Dios, ok, entonces Dios no quiere estar al lado. Por eso dice la palabra que dejemos entrar a nuestro corazón a Cristo. ¿Para qué? Para que haga una transformación en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, nos redarguye de acción, de pensamiento. ¿Qué quiere hacer Dios en nosotros? Que verdaderamente hay una conversión real y total. No por partes. Porque a veces nosotros así lo manejamos, ¿no? Pastora, usted díganos. No, y también reafirmando lo que nos comenta cuando dice la palabra que mi espíritu da testimonio al Espíritu de Dios de que soy hija de Dios, pero también esta palabra nos exhorta, como dice Lucas 21, versículo 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. ¡Wow! Cuando nosotros no manifestamos esos frutos dignos de arrepentimiento, nosotros por más que nos esforcemos vamos a seguir caminando en nuestras fuerzas. Pero cuando manifestamos un arrepentimiento real
Y cuando tenemos una conversión real y total, empezamos a caminar en las fuerzas de Él. Y es cuando se manifiestan los frutos de Él. Y eso habla Él. Cuando la palabra del Señor dice que una de las cualidades de un verdadero cristiano es cuando tiene un espíritu de servicio. Cuando tú tienes un espíritu de servicio, se muestran los frutos, se muestra lo que Dios está haciendo a través de tu vida. Y eso es lo importante. Porque nosotros podemos mezclar muchas cosas, pero tenemos que entender que hay cualidades que Dios está especificando en nuestra vida, así como lo que hablaba Marcos, lo que habla Efesios, lo que habla Corintios. Pero esto es importante que cada uno de los que estamos escuchando, y tú que nos sintonizas y que sabemos que estás atento a lo que estamos tratando de hablar a través de la palabra, porque lo que queremos hacer es que la palabra establezca las cosas. Dice que la palabra no vuelve vacía. Es necesario que nosotros hablemos, dice la palabra de Dios en Efesios, que hablemos con denuedo de Él como tenemos que hablar. La palabra fue enviada, los sanó y los libró de su ruina. Nosotros tenemos que hacer eso a través de la palabra. Somos voceros, somos heraldos de la palabra de Dios para que esa palabra enviada, que en este momento tú la escuchas, que tú recibes, no regrese vacía. Te des cuenta que hay formas. Dios ha puesto estrategias verdaderas a través del Espíritu Santo para que tu vida tenga un sentido. Y una de ellas es nacer de nuevo. Y eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. No porque te estamos compartiendo quiere decir que nosotros estemos en la perfección. No, estamos luchando en esa perfección. Pero Dios nos ha enseñado que tenemos que ser alguien que nos incitemos a los demás a tomar esas decisiones. ¿Por qué? Porque en boca de 2 o 3 consta toda palabra. Y Dios quiere que lo que estamos haciendo tenga mella en tu corazón. Por eso, a través de lo que Dios está haciendo, de un nacer de nuevo, de ser una criatura a una nueva criatura, y has tenido un verdadero arrepentimiento, y esa conversión se está haciendo real y total, van a empezar a producirse frutos, van a empezarse a producirse cosas en tu vida que van a estar cambiando a tu alrededor, y no solamente a tu alrededor, sino esta es una bendición de herencia para tu familia, de herencia para tus hijos, de herencia para tu pareja, para lo que estás haciendo. Entonces la palabra de Dios nos va a enseñar a través de lo que dice Juan 12:26. Yo quiero que tú escuches esto. Hermano Aarón, ¿nos puede compartir lo que dice la palabra de Dios en Juan 12:26? Si alguno me sirviere, sígame. Y donde yo estuviere, ahí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¡Ah, qué bonito! Entonces sí se muestran los frutos. Amén. Sí se muestran. Y eso es lo bonito. Gloria a Dios que le podemos alabar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es importante, que nosotros podamos darle la honra y la gloria al que hace la transformación y el cambio en nuestra vida. Yo creo que tenemos un punto que decir sobre esto, ¿no? Porque ese texto, vuélvanos a repetir, hermano Aarón, porque de verdad es algo que lo que produce Dios cuando verdaderamente tienes estos parámetros con Dios, ¿no? O esta conversión real, o este arrepentimiento, ese nacimiento nuevo, o ser una nueva criatura. Cuando tú te das cuenta que empiezas a producir esos frutos, eso anima tu corazón. A mí me da gozo, alegría de saber que Dios está haciendo la obra en mí a través del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu de Jehová está sobre mí, me está manejando. Cristo está en mi corazón y está corriendo como ríos de agua viva dentro de mí, que permiten que ahora se empiece a mostrar algo. ¿Qué dice la palabra, hermano Aarón, ahí en Juan 12:26? Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. No sé, ¿usted qué opina, pastora, hermano Carlos, de una opinión que ustedes qué creen? Bueno, podemos recordar que en Marcos también nos dice la parábola cuando le preguntaban a nuestro Señor Jesucristo quién era el mayor. Les dice en el capítulo 9, versículo 35, entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Y en cada uno de los evangelios menciona esta palabra donde dice, si alguno quiere ser el mayor, si alguno quiere ser el más grande, entonces tiene que servir. Y les explicaba específicamente a sus discípulos que en el camino con el Señor es contrario a lo que el mundo a lo mejor nos puede enseñar. En el mundo, entre más jerarquía tengas, más te tienen que servir. Y en el camino del Señor, entre más haya puesto Dios una responsabilidad sobre tu vida, haya puesto un llamado específico, haya puesto un ministerio específico, tienes que ser el que más sirva. Entonces, quiero entender, cuando la palabra del Señor dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando tú eres una nueva criatura, eres alguien que es servicial.
Alguien que su forma, su pensamiento, su actitud ha sido transformada de servicio. No de que le sirvan, no se sirve, sino sirve. ¿Ok? A ver, estoy equivocado, pastor. No, tiene toda la razón, porque también nos menciona la palabra en varias partes que cuando en la iglesia de los Hechos de los Apóstoles le decía el apóstol Pedro, y oraban en conjunto, unánimes, juntos pero unánimes, oraban y decían: Señor, envía quien sirva a las mesas para que nosotros podamos entrar en tu presencia, podamos aprender más de la palabra y poder darle a la congregación lo que tú estás queriendo que nosotros le demos. Cuando uno es transformado en una nueva criatura, realmente el espíritu de servicio es un fruto indispensable, pero más que un fruto es una actitud, porque lo estás haciendo, dice la palabra, hacer todas las cosas por amor a Dios, como si lo estuvieras haciendo para Él y no para agradar a los hombres. Cuando nosotros empezamos a servir, más que como fruto, como actitud, con una mente renovada y siendo nuevas criaturas, el servicio se convierte en un estilo de vida, y ese estilo de vida nos va a llevar a la adoración. Amén. No, qué importante, ¿no? Cuando podemos darnos cuenta de esto. ¿Y usted qué opina, hermano Carlos? Yo creo que como Dios a través de su palabra hace tantas cosas hermosas que nosotros no le damos ese sentido, ¿no? Pero Dios nos puede enseñar. No sé, denos su opinión, hermano Carlos. Así es, pues, grande es nuestro Dios, ¿verdad? Ciertamente ese espíritu de servicio del que estamos hablando, que todo verdadero cristiano debe manifestar, pues es el mismo que operó en Cristo. Él es el mejor ejemplo de servir, ¿verdad? De humildad. Tan cierto es que, como dice aquí la escritura en Juan 12:26, Él también ha prometido, si nosotros le servimos a Él, llevarnos a esos lugares donde Él está, ¿verdad? Recuerdo cuando en el Salmo, el salmista nos dice, ¿verdad? Salmo 23, que el Señor es nuestro pastor, ¿verdad? Y nos llevará a lugares de delicados pastos, ¿verdad? Y esto viene a complementar lo que anteriormente hablamos acerca de que cuando nosotros nos convertimos realmente totalmente y ahora manifestamos un espíritu de servicio en esa transformación que Dios hace en nuestras vidas, pues llegamos a esos tiempos de refrigerio, ¿verdad? Que el Señor ha prometido. Entonces es algo tan maravilloso, ¿verdad? Servir al Señor, servir a nuestro prójimo, porque vean cómo concluye aquí el pasaje en Juan 12:26 con una promesa, con algo que el Señor cumplirá en nuestras vidas, que es que nuestro Padre Celestial, su Padre, Dios Padre, nos honrará, ¿verdad? Entonces, qué bonito poder ser serviciales, ¿verdad? Amén. No, yo creo que eso es importante, pero ahí está la promesa. La palabra nos enseña que dice: primeramente busca el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Pero en este pasaje hay algo, ahí está ese rema precioso de la palabra que dice: donde yo estuviere. Lo enfatiza claramente Jesús. Donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Está hablando de Él y está hablando del Espíritu Santo. Esa es una razón de evidencia, donde se muestra verdaderamente. ¿Por qué? Porque aquí pone la parte trinitaria, ¿no? Donde yo estoy, está el servidor, que es el Espíritu Santo, y mi Padre lo honrará. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando esa parte está bien complementada en tu vida, eres una nueva criatura. Se muestra, se ve. Un verdadero cristiano tiene las cualidades no guardadas, sino mostradas. El mundo tiene que ver la gloria de Dios. La luz no se guarda debajo del almud, sino se pone en la mesa. ¿Para qué? Para que alumbre a todos y todos puedan glorificar a Dios a través de lo que se está viendo. La gente, este mundo está esperando gente que verdaderamente haga una transición de vida, que tenga una nueva vida, que las cosas viejas pasen, lo que ya no sirve, lo que te dañó, tenga la experiencia de poderlo quitar. ¿Para qué? Para que Dios, a través de lo que está haciendo en su Espíritu Santo, te honre. ¿Qué te va a honrar? Él dice, te va a hacer todas las cosas nuevas. Él está queriendo hacerlo nuevo, pero ¿cómo? Va a actuar el Padre. Ahí ya va a actuar el Padre, te va a honrar. Porque dice que la palabra que Dios honra a los que le honran. Y el someternos, en hacer la transición de vida, entonces el Padre, viene el amor del Padre dándonos a entender que para eso murió Jesús y para eso está la guianza del Espíritu Santo, para que puedas entrar al trono de la gracia, hasta su presencia, hasta el monte de Sión, para recibir la bendición de Él en una transformación real. No sé, antes de que cualquier otra cosa podamos seguir hablando, de verdad, hermano, hermana que me escuchas, amigo,
Esto es importante, que tú puedas poner un énfasis en tu vida, que hay cualidades que Dios quiere mostrar a través de ti al mundo, para que el mundo pueda cambiar. Tiene que haber un cambio genuino, no solamente de palabra. Hoy la gente habla mucho, pero vive muy poco. Y no estoy hablando de años, estoy hablando de vivir la vida en Cristo. Entonces yo te quiero recomendar, tú que me escuchas, que verdaderamente Dios quiere hacer algo en ti, pero necesitas mostrar esas cualidades de las que Dios está hablando. Nacer de nuevo, ser una nueva criatura, tener un arrepentimiento verdadero, tener una conversión real y total, y que tengas ese espíritu de servicio. Y yo creo que tú que me estás escuchando en este momento estás diciendo amén, gloria a Dios, aleluya, amén, 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 porque eso quieres y eso tienes, y Dios quiere derramarte en este día esa bendición. Que tú la tomes, que tú puedas extender tus manos y la puedas tomar, la puedas atesorar en tu corazón, la puedas guardar, pero no solamente guardarla. Sabemos que dice que donde si Él está ahí, la bendición va a estar ahí. Ok, no quiere que la guardes en tu corazón, sino que corra en ti y pueda correr, así como estás recibiendo en este día esta parte, puedas enseñárselo a otro. No sé qué más opinión puede haber, pastora, que usted nos pueda decir y que podamos ser de ayuda para los hermanos, las hermanas, los amigos que nos están escuchando en este momento. Pues sí, podemos decir que cuando nosotros tenemos ese espíritu de servicio, y como mencionaba usted, que estará aquel servidor del Señor estará donde Dios estuviera, podemos hacer referencia a Apocalipsis 3:21, cuando dice: el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Nosotros tenemos que manifestar a través de ese espíritu de servicio esa palabra donde nos dice la Escritura que en Cristo somos más que vencedores. Cuando nuestro Señor Jesucristo es tentado por Satanás, cuando ayuna 40 días, en la última tentación Jesús le dice: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando nosotros entendemos que nosotros estamos llamados para servir a Dios, pero también para servir a nuestro prójimo, nosotros somos vencedores y somos acreedores a sentarnos junto con Él en el trono del Padre Celestial. Por eso nos dice la palabra ahí en Juan 12:26, que donde Él va a estar, nosotros también ahí estaremos si nos esforzamos en ello. Amén, eso es real, eso es importante. Hermano Carlos, ¿qué nos puede usted opinar para concluir esto? Yo creo que eso es importante, que la gente que nos escucha, los hermanos que nos escuchan, sepan que Dios tiene un plan especial para ellos. Sí, amén, hermano. Pues yo sí quisiera animarles, ¿verdad?, a todos aquellos que estuvieran en la situación del sí o el no, ¿verdad?, de acercarse a Dios o no. Decirles que es un proceso, ¿verdad? Es un proceso en el que el Señor nos va perfeccionando, y no representa esto que tiene que ser así como un brazo mágico, ¿verdad? Sino que es un caminar con Cristo, porque mismo Corintios dice: de modo que si alguno está en Cristo, estando en Cristo, Él es el que hace la obra, Él completa la obra. Por eso decimos ahorita el Espíritu Santo, ¿verdad?, está en nosotros y Él es el que opera en nosotros y va haciendo esa transformación, de manera que dice la palabra que lo que Él empezó, el Señor empezó en nuestras vidas, lo perfeccionará, ¿verdad? Entonces, alentarnos, y aquellos que ya hemos decidido seguir a Cristo, pues esforzarnos, ¿verdad?, para llegar a esos momentos de refrigerio en el Señor, de tal manera que podamos alentar a otros, y como hoy lo estamos compartiendo, pues testificarlo, pero con hechos, ¿verdad?, con nuestras vidas, no solamente con palabras, porque ciertamente usted decía, pastor, al principio, que mucha gente está cansada o está esperando, incluso mucha gente verdaderos cristianos, agentes de cambio, ¿verdad?, porque ven a veces en el cristiano pues una ligereza, de tal manera que cualquiera se dice cristiano, y no lo es así, ¿verdad?, sino dice la palabra que solamente los que hicieron la voluntad del Padre, ¿verdad?, esos podrán ser llamados sus discípulos, sus seguidores. Entonces, pues qué bendición haber recibido esta palabra, ¿verdad?, y qué responsabilidad para nosotros decirnos cristianos. Si es que realmente lo somos, pues esforcémonos en cumplir estas 5 cualidades de las que hemos estado hablando. Eso es importante, y yo creo que está un énfasis en lo que debemos de hacer. Hermano, un comentario sobre lo que Dios quiere poner en su corazón, que usted nos quiera decir, o nos quiera comentar, o quiera leer algo para que podamos concluir en esto. Pues el Salmo 101, 1 y 2 dice: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová.
Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. La integridad de mi corazón andará en medio de mi casa. Amén. Qué importante, ¿no? Cuando nosotros podemos entender que Él tiene que entrar a nuestra vida para hacer una transformación, y lo tenemos que entender. De verdad, tú que nos escuchas, queremos de verdad que esto sea constante y poderte hablar a través de la palabra del Señor. Amén. Entonces, queremos bendecirte, queremos agradecer a la pastora Nicole, al hermano Carlos, al hermano Aarón que está con nosotros compartiendo. Vamos a estar haciendo esto constantemente para poder bendecir tu vida, para que pueda llegar la palabra a ti. Yo soy el pastor Ricardo McDonald, soy el pastor de la Iglesia Roca Eterna, somos parte de la Iglesia Roca Eterna, del Ministerio de Restauración Ministerial. Queremos bendecirte, queremos que estés atento constantemente porque vamos a estar haciendo esto para bendición de tu vida. Te agradecemos que hayas estado con nosotros, que nos sigas a través de nuestra página Iglesia Roca Eterna, a través de la página Pastor Ricardo McDonald, la Iglesia Roca Eterna en Durango, y estamos para servirte y vamos a ir poniendo los emails de cada uno de los hermanos para que tú visites, entres y tengamos esa comunicación y te podamos ayudar de corazón. Amén. Así estamos nosotros pidiendo la ayuda al Espíritu Santo y a Dios para que nos ayude a ser transformados. Te agradecemos este momento que has estado con nosotros, te agradecemos tantas misericordias de Dios y desde esta ciudad hermosa de Durango bendecimos tu vida. Donde quiera que te encuentres, donde quiera que nos escuches, que sepas que Dios tiene algo especial para ti. Y vamos a agradecer esto a Dios diciendo que seas bendecido y prosperado así como prospera tu alma. Bendiciones, nos despedimos, estamos en contacto. Dios les bendiga en el nombre de Jesús.